Dios les bendiga. Muy buenas tardes. Tengo la grande bendición de compartir con ustedes un hermoso tema. Mi nombre es Elizabeth Sánchez Moreno. Colaboro en la zona de Cancún por la misericordia de Dios. Bendito es el nombre del Señor. El tema que hoy estudiaremos con la ayuda del Señor es: ¿qué debo hacer cuando mi cónyuge es incomprensible? Muy interesante este tema, ¿verdad? Para ello necesitamos la ayuda de Dios, porque esto puede acontecer o suele acontecer en los matrimonios, y por ello se requiere de la respuesta a esta pregunta. Bendito es el nombre del Señor. Para ello, vamos a leer la palabra bendita de Dios y les invito a que demos lectura con la ayuda del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 25, en los versículos 2 y 3. Primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 2 y 3. Y dice la palabra de Dios de esta manera: y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico, que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció hallarse esquilando sus ovejas en el Carmelo. El nombre de aquel varón era Nabal, y el nombre de su mujer Abigail. Y era aquella mujer de buen entendimiento y de buena gracia. Mas el hombre era duro y de malos hechos, era del linaje de Caleb. Bien, vamos a pedir a Dios su ayuda para poder entender, comprender su bendita y gloriosa palabra. Oramos con la ayuda del Señor. Padre nuestro, a ti que habitas en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos muchas gracias en esta hora de la tarde por tan grande bendición que nos concedes de poder meditar, de poder leer tu palabra bendita y así, mi Dios, poder tener la enseñanza de tu gloriosa y divina palabra, para lo cual pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, la ayuda que solo viene de ti, bendito Dios. Ese Espíritu glorioso y maravilloso que nos dirige en todo momento, de tal manera que podamos, bendito Dios, escuchar tu palabra, atender a tu palabra bendita, y no solo escucharla, sino ser hacedores de ella, porque tú vives para siempre y quieres lo mejor para cada uno de los matrimonios, para cada uno, para cada persona que ha formado un hogar. Por tanto, estamos en tus manos. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, pueden ponerse cómodos, pueden sentarse con la ayuda de Dios, y tenemos esta enseñanza.
¿qué debo hacer cuando mi cónyuge es incomprensible? ¿Qué? Aquí surge la pregunta. Debo es un deber. ¿Está obligado a algo por la ley moral o por necesidad física o lógica? Hacer es realizar o ejecutar una acción o actividad que comporta un resultado. ¿Cuándo? Es un adverbio relativo que significa o que hace alusión en el tiempo en el que o en el momento en el que ocurre alguna acción. Bien. Y cónyuge, pues es la persona unida a otra, en este caso, esposo o esposa, con la ayuda del Señor. Incomprensible es alguien difícil de entender. Por eso, creo que este problema existe en muchos hogares, en muchos matrimonios, pero gracias a Dios que la palabra de Él, esa palabra bendita, tiene la respuesta a esa pregunta que usted se ha hecho más de una vez. Sí, porque alguno pensará, bueno, si mi cónyuge es incomprensible, muchas veces se busca la puerta o la salida más fácil. Por ejemplo, el divorcio, pero no es así. La palabra del Señor tiene la respuesta. Y esta enseñanza la basamos en la historia de un matrimonio, en el matrimonio de Nabal y Abigail. La Biblia dice, o la palabra del Señor dice, que Nabal era un hombre rico. Así nos dice la palabra del Señor donde hemos dado lectura. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en el Carmelo, el cual era muy rico. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Sí que era muy rico. Aquí nos menciona la palabra del Señor. El nombre de aquel varón era Nabal. ¿Y qué significa Nabal? Insensato. ¿Él sería un hombre incomprensible? Lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Su nombre era Nabal y el nombre de su mujer Abigail. Y aquella mujer era de buen entendimiento y de buena gracia, mas el hombre era duro y de malos hechos. Allá sé, usted se estará preguntando, ¿y qué hacía una mujer de buen entendimiento con un hombre insensato? ¿Por qué se casaría con él? Esto no lo dice la palabra de Dios. Pero posiblemente en ese tiempo así se acostumbraba, que los padres eran los que de alguna manera intervenían, ¿sí?, en el casamiento de los hijos. Era rico, sí, tenía mucho,
Y muchas personas se dejan llevar por eso, por el dinero que aquel tiene, por el dinero de la persona, pero eso no es la felicidad. Aquí está un claro ejemplo. Bien, dice la palabra del Señor Jesucristo que ese hombre era insensato. Era un hombre duro, un hombre insolente, grosero, rudo, áspero, violento en sus respuestas. Es decir, no medía las consecuencias. Por lo tanto, tuvo que enfrentar problemas difíciles. Bien, ¿cómo sabemos que era un hombre necio? La palabra del Señor lo dice. En el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 10. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 10. Y Nabal respondió a los criados de David y dijo: ¿Quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que se huyen de sus señores. Necio quiere decir que la persona es ignorante y que no sabe lo que tiene que hacer. Por tanto, así actúa. Dice la palabra de Dios que cuando los criados de Nabal estaban esquilando a las ovejas en el desierto del Carmelo, allá estaban también, estaba David y sus siervos. 600 hombres estaban con él. Pero llegó el momento en el que los dos grupos estaban cerca, los de David y los de Nabal. Los de David estaban llevando a cabo un buen trabajo y servían de protección a los criados de Nabal y a todas sus ovejas también, porque se enfrentaban a animales salvajes. Y también llegaban muchos otros enemigos para querer llevarse el ganado. Los siervos de David sirvieron de protección y cuidaron de los criados de Nabal. Pero cuando se termina el alimento, cuando los de David ya no tienen alimento, entonces David manda a sus hombres y les dice: vayan y díganle a Nabal que tenga paz él y su familia. Salúdenlo y después preséntenle esta petición. Díganle que si nos puede dar alimento, que si nos puede dar agua, porque nosotros ya no tenemos. Nabal estaba haciendo prácticamente una fiesta, porque estaba esquilando las ovejas, así es que tenía mucha comida, mucho alimento. Pero ¿qué hizo Nabal? Les negó la ayuda. Les negó
ese apoyo. Cuando llegaron los hombres de David y le dijeron, nos ha enviado David y dice que tengas paz tú y tu familia, pero por favor, puedes compartir con nosotros el alimento. ¿Y cuál fue la respuesta de Nabal? ¿Y quién es David? A ver, como diciendo, yo no lo conozco, no sé quién es, no sé de dónde viene. Hay muchos que hoy día huyen de sus señores. ¿Y qué hizo Nabal? Les negó aquello que tenía. Un hombre también avaro. ¿Qué es avaro? Es una persona que ansía poseer muchas riquezas, pero solo tiene el placer de atesorar sin compartirlas con nadie. Dice, esto es mío, esto yo me lo he ganado, tengo mucho porque yo he trabajado. Así es que aunque vea la necesidad en otros, no lo comparte. Y esto es lo que hizo Nabal. Según 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 11, dice, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y mi víctima que he preparado para mis esquiladores y la daré a hombres que no sé de dónde son? ¿Cómo actuó Nabal? Un hombre avaro. Tenía riquezas, tenía el alimento, tenía todo, pero no quiso compartirlo. Así es que les negó ese alimento. A la vez vemos en él una característica también de insensible. Pero una persona insensible es la persona que es dura de corazón, que no es capaz de emocionarse ante la belleza y los valores estéticos y los sentimientos con el amor y la ternura. Es decir, insensible. Mientras él tenía todo, sus criados lo tenían todo también, pero no estuvo dispuesto a compartirlo cuando otros estaban pasando por momentos difíciles, por momentos de crisis. Y es ahí, en el momento de crisis, cuando se ve la disposición de una persona para ayudar, para apoyar a otros. Además de ser insensible, era malagradecido. Lo dice la palabra del Señor. En el versículo 7 de este mismo capítulo que estamos leyendo, en el versículo 7 dice, ¿a poco supe que tienes esquiladores? Ahora, a los pastores tuyos que han estado con nosotros, nunca les hicimos fuerza, ni les faltó algo en todo el tiempo que han estado en el Carmelo. Lo han tenido todo. Y los versículos 14 al 16 dice, y uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido.
Mas aquellos hombres nos han sido muy buenos y nunca nos han hecho fuerza, ni ninguna cosa nos ha faltado en todo el tiempo. En todo el tiempo que hemos conversado con ellos, mientras hemos estado en el campo. Ellos nos han sido por muro de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Todos los días ellos han estado cuidando de nosotros, de noche y de día. Así es. David había hecho a los criados de Nabal grandes favores. Habían cuidado de ellos y ahora cuando David manda pedir un favor, ese hombre no estuvo dispuesto a hacerlo. Por eso podemos darnos cuenta que era malagradecido. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿creen ustedes que Nabal era un hombre incomprensible? Incomprensible. Usted estará pensando, sí, incomprensible, pero no con su cónyuge. Aquí fue incomprensible con David, con sus siervos, pero con su cónyuge, no. Pero al actuar de esa manera, él no solo estaba poniendo en peligro su vida, estaba poniendo en peligro la vida de sus criados o sus siervos y la vida de su familia. Y esto nos lo dice la palabra bendita del Señor. ¿Hubo un gran problema ahí? Sí, por las acciones de Nabal. Tanto que David estaba dispuesto a acabar con Nabal y con todo lo que tenía. David tenía 600 hombres y a 400 de ellos les dijo, prepárense, alisten sus armas, porque tenemos que ir a donde está Nabal. Y vamos a acabar con todo. No vamos a dejar ni un solo varón. Así es que estaba en peligro la familia de Nabal. Estaban en peligro sus siervos también. David venía con 400 hombres y 200 dejó allá en el desierto. Así es que David ya estaba resuelto lo que iba a hacer. Ahora, si ese hombre Nabal era incomprensible, surge aquí una pregunta. ¿Qué se podía hacer? ¿Cuál era la solución? Cuando de todo ese problema, su esposa no se había enterado. Posiblemente ella estaba en el trabajo, ella estaba ahí llevando a cabo los quehaceres y no se había enterado de ese grave problema. Pero hubo uno de sus siervos o de los criados de Nabal que fue y habló con Abigail. Y Abigail tuvo que actuar rápidamente para dar solución a ese problema. Y bendito sea Dios que lo logró. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora la pregunta es esta. ¿Qué debo hacer cuando mi cónyuge es incomprensible? Veamos la palabra bendita de nuestro Dios
Esta misma historia tiene la respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a dar lectura a la palabra de Dios en los versículos 18 al 20. Seguimos en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 18 al 20. Dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes y 2 cueros de vino, y 5 ovejas guisadas, y 5 medidas de grano tostado, y 100 hilos de uvas pasas, y 200 panes de higos secos, y cargólo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, que yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y sentándose sobre un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y he aquí David y los suyos que venían frente a ella, y ella les fue al encuentro. Alabado sea Dios. ¿Quién la puso al tanto del problema si ella no se había enterado? Fue uno de sus siervos. Y le dijo todo lo que había acontecido, pero también le dijo: tienes que hacer algo. Ve qué vas a hacer. ¿Por qué tu esposo ha actuado así? Y al haber actuado de esta manera, David está dispuesto a acabar con todos. Entonces ella actuó con prudencia. Y pues prudencia es el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Ella actuó con prudencia. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Actuar con prudencia, con la ayuda del Señor. Vemos que Abigail preparó de lo mejor y preparó mucho en abundancia de aquello que era de su esposo, de aquello que su esposo había dado para compartir con los esquiladores. Sí, ella lo compartió, ella estuvo dispuesta a hacerlo. Y dice la palabra del Señor que Abigail cargó todo aquello que tenía en los animales de carga y se fue con sus siervos y fue al encuentro de David. Ella fue prudente, ¿verdad? No dijo a sus criados, pues, a ver, ustedes lleven el cargamento, lleven la comida, lleven el alimento, váyanse, por favor. No. Dijo: yo voy a ir y ustedes me van a acompañar. Ella iba al frente. No mandó que otros solucionaran el problema. Dijo: yo lo voy a arreglar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque actuó con prudencia, compartió el alimento y fue de esta manera que estaba dando la solución a este problema que se había suscitado. Y la palabra de Dios dice: sin que se enterara Nabal, porque hagan de cuenta que Nabal estaba de fiesta, para él era una fiesta. Además de que esa fiesta también la aprovechaba. La palabra de Dios dice que la aprovechaba para
tomar vino y pues estaba borracho. Es que Abigail tuvo que ser prudente, no le dijo nada a Nabal, ella actuó, ella se enfrentó y gracias a Dios porque tuvo victoria. Alabado sea el nombre del Señor. También ella actuó con humildad. La humildad es una característica que consiste en tener conciencia de nuestras virtudes y defectos y obrar de acuerdo a esto. La humildad es lo opuesto a la soberbia, a la arrogancia, y ella fue al encuentro de David con humildad. Lo dice la palabra del Señor. En los versículos 23 y 24 dice la palabra del Señor: y como Abigail vio a David, apeóse prestamente del asno y postrándose delante de David sobre su rostro, inclinóse a tierra y echóse a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas ruégote, hable tu sierva en tus oídos y oye las palabras de tu sierva. Abigail, esta mujer humilde, actuó con humildad y se enfrentó a David, pero no para pelearse con él, no para decirle: ¿a dónde vas? ¿Vas dispuesto a acabar con nosotros, con mi esposo, con los siervos? No. Ella no fue para ofenderlo. Ella no fue a enfrentarse a él para humillarlo, porque ella tenía que arreglar ese problema. Su esposo no lo podía hacer en ese momento. Así es que ella pensó y dijo: yo voy a ir. Se enfrentó a él con humildad. Inmediatamente que lo vio, se bajó del asno y se postró sobre la tierra y le dijo: David, sobre mí sea la culpa, no sobre mi esposo, no sobre él, sino sobre mí. Escucha por favor estas palabras que quiero decirte. Pon atención. Pero mira, a mí un siervo me dijo lo que había acontecido. Ahora te ruego que pongas atención a lo que te voy a decir y que yo sea la culpable de todo ello. Pero ¿qué hizo? Se tuvo que postrar su rostro, tuvo que inclinarse hasta la tierra para lograr la atención de David y para que en ese momento podemos decir que era el momento decisivo. ¿Qué iba a acontecer? ¿Cómo iba a actuar David? Pues David, al ver la humildad de esta mujer, no tuvo otra cosa que hacer más que escucharla, más que ponerle toda la atención. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, cuando él la escucha, dice la palabra del Señor Jesucristo,
que ella se echó a los pies y le dijo: Señor, sobre mí sea el pecado, mas ruego te hable tu sierva en tus oídos y oye las palabras de tu sierva. No ponga ahora, mi Señor, tu corazón a aquel hombre brusco, a Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la locura está con él. Mas yo, tu sierva, no vi los criados de mi Señor, los cuales tú enviaste. No me di cuenta, pero perdóname. Perdona a mi esposo, le estaba diciendo. Perdónalo, porque él no actuó bien, porque él no hizo bien. David puso atención a ella. Abigail le dijo también: ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado que vinieses a derramar sangre y vengarme y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora esta bendición que tu sierva ha traído a mi Señor, dese a los criados que siguen a mi Señor. Y una vez más le dice: y ruégote que perdones a tu sierva. Le da todo lo que llevaba, todo el alimento, y le dice: ahora pues, aquí está esta bendición, llévala a tus criados. Y vive Jehová, y bendito sea Dios, porque he venido a encontrarte, de manera que tú no llegaras hasta el hogar o hasta casa para derramar sangre. Alabado sea el nombre del Señor. Qué bendición, cómo actuó esa mujer. Pero podemos decir que ella es un ejemplo a seguir y que de esta manera también nos conviene actuar. También actuó con sabiduría. Sabiduría, bueno, los sinónimos de sabiduría es cordura, juicio, prudencia. Y según la Biblia, la sabiduría es una función de la mente educada que los escritores afirman que proviene del Señor, que viene de lo alto. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Y cómo actuó con sabiduría? Bien, el versículo 28 también lo dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa firme a mi Señor, por cuanto mi Señor hace las guerras de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. No se ha hallado en ti ningún mal en tus días. De esta manera, Abigail muestra esa sabiduría. Podemos decir que el actuar así es lo que le preservó la vida a su marido, a sus siervos y a toda la familia, de la destrucción que se cernía sobre ellos. Ella actuó rápidamente, ella actuó sin dilación, ella actuó con entendimiento también. Alabado sea el nombre del Señor. Y supo cómo expresarse, supo cómo manejar ese problema.
Y como ya vimos, también lo hizo con discreción y se conoce como de discreción una persona que actúa con sensatez, sin llamar demasiado la atención. No llamó mucho la atención, ni de su esposo porque no se enteró, pero lo que sí hizo fue enfrentar esa situación, fue enfrentar ese problema. Alabado sea el nombre del Señor. Y también ella actuó con fe, ella actuó con confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo vemos en la Escritura, con la ayuda del Señor Jesucristo. Tenemos aquí unos versículos donde ella también de alguna manera bendice a David. Dice la palabra del Señor en los versículos 22 en adelante, con la ayuda del Señor Jesucristo. Vamos a leer el versículo 22. Dice: así haga Dios y así añada a los enemigos de David, que de aquí a mañana no tengo de dejar todo lo que fuere tuyo, ni un meante a la pared. Estas fueron las palabras de David. Sin embargo, cuando David se entera de ello, le dice, según el versículo 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado, que vinieses a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Ahora, esta bendición que tu sierva ha traído a mi Señor, dese a tus criados y perdónanos. Le dice también ella, agradece a Jehová porque ese varón David fue impedido para derramar sangre. Pero ahí vemos cómo en la palabra del Señor, este hombre David le dice a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. ¿Y cómo le dijo David a Abigail? Bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy el ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha detenido de hacerte mal, que si no te hubieras dado priesa en venirme al encuentro de aquí a mañana, no le quedara a Nabal nada. Así es que bendita eres, mujer. Bendito tu razonamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta David se enteró o se dio cuenta de que esta mujer estaba actuando bien, estaba haciendo el bien. Alabado sea el nombre del Señor. Nos damos o podemos leer en la palabra del Señor cómo usó también o cómo fue discreta, porque cuando ella regresó de ese encuentro con David, no le dijo nada a su esposo. No llegó a pelear con Nabal.
No peleó con Nabal, no peleó con David, no peleó con sus criados, no peleó con nadie. No se puso a la defensiva tampoco. Actuó bien, con toda razón, dice la palabra de Dios. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. La palabra de Dios también dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, qué grande bendición que ella actuó de esta manera. Y cuando fue discreta, no llegó a decirle a Nabal nada. La palabra del Señor dice que ella se esperó, ella guardó silencio. Y cuando se enteró Nabal de todo lo que él había hecho, dice que hasta el otro día de que ella actuó, solucionó el problema, hasta el otro día que él ya estaba más tranquilo, esperó que se le quitara la borrachera, así dice la palabra del Señor. Y entonces sí llegó Abigail y le dijo todo lo que había hecho, cómo había actuado él, cómo había humillado a los siervos de David. Y cómo David estaba dispuesto a acabar con él y con su familia y con todos sus criados. Actuó muy bien esa mujer. Sin duda alguna, estaba siendo bendecida y guiada por Dios para llevar a cabo así las cosas, para manejar así el problema. Y al hacerlo, se dio cuenta que de verdad había valido la pena todo lo que ella había hecho. Aunque la palabra del Señor dice que cuando ella le dijo a Nabal lo que él había hecho, pues se le amorteció a Nabal el corazón y quedóse como una piedra. Pasados los días, pues Nabal murió, dice la Biblia, Jehová hirió a Nabal y murió. Una hermosa historia. Pero es aquí donde tenemos la respuesta a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué debo hacer cuando mi cónyuge es incomprensible? Actuar con prudencia, como lo hizo Abigail. Actuar con humildad también. Alabado sea el nombre del Señor. Actuar con sabiduría. Actuar con discreción. Nos damos cuenta que la prudencia es mejor que las armas. Es mejor ser prudente. Y cuando se actúa de esta manera, entonces se tiene grande bendición. Que Dios permita que siga habiendo hombres y mujeres dispuestos a solucionar ese problema. Si mi cónyuge es incomprensible, bueno, si esta es la situación por la cual usted está atravesando, el problema que usted está enfrentando, no haya qué hacer, no haya cómo solucionar este problema, porque
tal vez diga, es que no le puedo ni hablar, no le puedo decir alguna cosa porque no me pone la atención debida. Entonces, prefiere no pelear. Dice, para no pelear, mejor hay que haga lo que quiera. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Ya no sé qué hacer, no sé para dónde irme. Y ya está pensando en dejarlo. Ya está pensando en separarse de su cónyuge. Dije al principio, cónyuge puede ser el esposo, el esposo o la esposa. El problema no solamente está en los varones, porque usted puede decir, hoy solo hablaron de Nabal, el malo, el malagradecido. Y se pregunta, ¿y habrá mujeres también así? Sí las hay también, ¿cómo no? Pero para eso hay que actuar de esta manera con la ayuda del Señor. Todo se puede hacer, sí, con la ayuda de Dios. Pida a Dios que le dé esa ayuda, ese buen entendimiento para salir adelante en su matrimonio, actuando con prudencia, con humildad, con sabiduría, con sensatez, con discreción. Bendito sea el nombre del Señor. Pídalo y se va a dar cuenta cómo Dios es grande, Dios es bueno, Dios es misericordioso y puede ayudarle con la ayuda del Señor. Si está enfrentando algún problema de esta índole, pues pida a Dios, pida la ayuda del Señor. Pero si usted que me está escuchando posiblemente no sabe cómo hacerlo, pida orientación. Acérquese a las personas indicadas para que le brinden esa orientación, esa ayuda y también le den el consejo necesario para que pueda salir adelante. Por tanto, demos gracias a Dios por esta enseñanza de la bendita palabra del Señor y pidamos por aquellos que de alguna manera están batallando en su matrimonio. Oremos con la ayuda del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, por los méritos sagrados y sublimes de Cristo nuestro Salvador, estamos delante de tu divina presencia dándote muchas gracias porque has mostrado tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por tu Espíritu Santo que nos dirige, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos bendice. Alabado sea tu nombre. Gracias por la enseñanza de tu palabra que nos ha hablado de este matrimonio en el cual hubo un gran problema, pero uno de ellos supo enfrentarlo de una manera sabia, prudente, discreta y humilde, de tal manera, oh Dios de los cielos, que tuvieron victoria. Alabado seas, y les fue preservada la vida. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias, mi Dios de amor y de bondad, porque tú eres bueno y siempre estás presto a las necesidades de los matrimonios, a las necesidades en las familias, pero eres misericordioso para obrar de una manera maravillosa. En esta hora te pedimos por aquellos que están
sufriendo, enfrentando problemas en su matrimonio. Algunos posiblemente son problemas complicados, difíciles, en los que posiblemente, oh Dios de los cielos, parece que no hay solución, parece que no hay salida, pero tú tienes la respuesta, tú tienes la solución. Bendito sea tu nombre. Te suplicamos que intervengas en esos matrimonios, interven poderosamente, glorifícate, Dios de amor, para que puedan continuar unidos, para que puedan seguir adelante y sean ejemplo a sus hijos, ejemplo a los suyos, ejemplo a su familia, ejemplo, oh Dios mío, a la iglesia donde posiblemente se reúnen. Te suplicamos que te manifiestes y te glorifiques, bendito Dios, de acuerdo a tu divina y grande misericordia. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, glorioso Jehová, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Gracias también por tu palabra. Amén y amén.